Vamos a tratar de dar una explicación, las reglas de lazo de Kirchhoff, a los resultados que hemos obtenido en el circuito que estuvimos analizando. Lo que estuvimos haciendo fue considerar dos resistencias, R1, R2, diferentes, de diferente valor, un campo magnético variable en el tiempo, supongamos que es creciente, entonces la fel inducida tiene esta dirección, hay una corriente debido a que el circuito es cerrado y teníamos una caída de potencial en una de las resistencias V2 de T y una caída de potencial en la otra resistencia con signo negativo. Hemos estado midiendo la diferencia potencial entre este punto común y entre estos dos puntos que podemos llamar A y B. Y el resultado que obtuvimos fue, ya sea por medida a través de una corriente sinusoidal, cuando colocamos una corriente sinusoidal, el resultado que obtuvimos en función del tiempo fue, si R1 es mayor que R2, por ejemplo, teníamos para R1 una fel de este tipo, y para R2, esto sería V1 de T, y para R2 vimos que era de signo opuesto, o sea, estaban desfasadas 180 grados, y aparte la relación entre las amplitudes era igual a la relación entre R1 y R2. De la misma manera, en la experiencia en donde se mantiene el campo constante en la inductancia, en el toroide, y después se interrumpe la corriente, habíamos visto que la corriente, en función del tiempo, la caída de potencial en función del tiempo sería, para uno sería V1 de T de esta forma, y para la caída de potencial en R2 habíamos visto que era de esta forma. La relación entre amplitudes también respondía a la relación R1 sobre R2. Entonces, todo esto nos indica que el comportamiento corresponde al de un circuito serie, en donde la fuerza electromotriz está en serie con las resistencias, la corriente que circula es la misma y las diferencias de potencial sobre cada resistencia son diferentes. El conflicto que aparece es que al estar unidos los puntos A y B, y estos dos extremos que podríamos llamarlos C y D, al estar unidos estos extremos, la diferencia potencial entre A y B, si nosotros colocamos el osciloscopio en este punto, vamos a ver que la diferencia potencial es 0, y lo mismo acá entre estos dos. Entonces, la impresión que da es que se trata de dos resistencias en paralelo que tienen diferencias de potencial o caídas de tensión diferentes y de diferentes signos. Y eso es lo que trae el conflicto con la regla de Kirchhoff. Bien, entonces vamos a tratar de explicar este comportamiento utilizando precisamente las reglas de Kirchhoff. Para eso hemos hecho una experiencia en la cual colocábamos el campo magnético del toroide y medíamos la fel inducida en un circuito. Colocábamos en el toroide, colocábamos un circuito a lazo abierto, por ejemplo este alambre, y medíamos la fel inducida entre estos dos extremos. Modificando la forma del lazo, también medíamos el mismo valor de fel inducida para la misma variación de corriente. Y lo mismo nos sucedía si en vez de ese lazo de resistencia prácticamente nula, colocábamos el circuito que íbamos a utilizar pero interrumpido. O sea, un circuito formaba un lazo a circuito abierto. En todos los casos, el valor de la fel inducida en estos extremos es el mismo. Podríamos decir que si este lazo, en vez de tenerlo centrado con la distribución de campo, lo tenemos por acá, también la fel inducida es la misma, y si en vez de tener esa forma, es una forma cualquiera, por ejemplo, este rectángulo, la fel inducida es la misma siempre y cuando
enlace a todo el flujo variable en el tiempo. Después de todo, la ley de Faraday nos dice que la Fe inducida, que es la integral de E escalar diferencial N, es menos la derivada del flujo del campo magnético respecto del tiempo encerrado por la curva C, y todas estas tres curvas distintas encierran el mismo flujo variable en el tiempo. Si por el contrario, que esta prueba la hemos hecho, una de las curvas la colocamos fuera del flujo variable en el tiempo, vamos a medir una Fe inducida nula, una diferencia potencial nula entre estos extremos. Acuérdense que la medida que hacíamos era el equivalente, en cualquiera de estos circuitos, era el equivalente a una pila circuito abierto. En una pila de circuito abierto había fuerza electromotriz y aparecía diferencia de potencial entre los extremos del corte. Bueno, si el lazo cerrado no encierra líneas de flujo variable en el tiempo, como lo dice la ley de Faraday, cuando esto es cero, la fuerza electromotriz inducida es cero, y es lo que experimentalmente hemos comprobado. Bien, entonces vamos a tratar de aclarar todos los inconvenientes que aparecen en este circuito usando estos resultados experimentales. Cuando consideramos el campo, cómo generar el campo que íbamos a utilizar para el problema que estábamos tratando, vimos que lo ideal era considerar un solenoide infinito, porque las líneas de flujo iban por el interior del núcleo y nunca llegaban al extremo para cerrarse y volver por afuera del bobinado. Eso físicamente es imposible de realizar, y por eso elegimos un anillo como núcleo para formar un bobinado toroidal. En el bobinado toroidal las líneas de flujo siguen la circunferencia del anillo, sobre todo si es de núcleo de hierro, como es este caso, y esto podría considerarse como el equivalente a una corriente, en el caso de la ley de Ampère, que circula por un anillo. En este caso, en vez de corriente, tenemos un flujo variable en el tiempo que circula por un anillo. O sea, la situación es la misma que se tiene para el cálculo de campo magnético producido por una espira. Nada más que en este caso lo que vamos a calcular es el campo eléctrico producido por un flujo variable en el tiempo. O sea que para calcular el campo eléctrico alrededor de este núcleo podríamos utilizar un análogo de la ley de Biot-Savart. Bueno, eso nos complicaría bastante la resolución, por eso vamos a volver a la concepción original, en donde decimos que el campo magnético que hemos estado considerando, o sea, estas líneas de flujo salientes del pizarrón y contenidas dentro de un cilindro, corresponde a una sección transversal de un cilindro, de un bobinado infinitamente largo. Y de esa manera vamos a poder utilizar un análogo de la ley de Ampère. Esto sería similar a un alambre infinito con corriente en donde queremos calcular el campo magnético en el exterior. Acá es una distribución cilíndrica de campo magnético y alrededor de la cual queremos calcular el campo eléctrico. Esto es porque la ley de Faraday tiene la misma forma que la ley de Ampère. La ley de Ampère, en todos los libros se hacen cálculos de campos magnéticos generados por distribuciones de corriente con simetría cilíndrica, y todos estamos acostumbrados a realizar esta operación y despejar el campo de acá. Bueno, esta expresión es exactamente igual a la ley de Ampère para campo magnético, en donde en vez de poner la corriente tendríamos el flujo variable de campo magnético variable en el tiempo, y en vez de hacer la circulación del campo B haríamos la circulación del campo E.
La única diferencia está en el signo menos, que aplicaríamos la regla de la mano derecha como en el caso de la ley de Ampère, pero si el flujo está creciendo en el tiempo, el signo menos nos indica que iría el campo en sentido opuesto al que obtenemos con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, a una distancia r minúscula, y suponiendo que r mayúscula es el radio de la distribución cilíndrica de campo magnético, y este B de t, el campo magnético que está en el interior, es creciente, o sea que la derivada de B respecto de t es mayor que 0, la regla de la mano derecha nos indica que, apuntando con el pulgar en el sentido de las líneas de flujo, estos dedos, los dedos restantes, nos van a dar el sentido del campo, en este caso del campo eléctrico inducido. Y si esto está aumentando en el tiempo, el signo menos nos dice que el campo eléctrico inducido va a tener esta dirección. De esa manera podemos calcular en cualquier punto del espacio el valor del campo eléctrico utilizando el mismo método que usamos para calcular campos magnéticos en caso de simetría cilíndrica mediante la ley de Ampère. Bueno, como hemos visto que para diferentes curvas la FEN inducida era la misma siempre y cuando se encierre la totalidad del flujo magnético variable en el tiempo, lo que vamos a hacer es calcular la FEN inducida en un tramo cualquiera de longitud arbitraria. Por ejemplo, si tomamos acá una recta como esta, que comienza en un extremo A y termina en un extremo B, vamos a ver que esta recta después va a ser un lado del cuadrado que forma el circuito que estamos analizando. Y queremos calcular la fuerza electromotriz inducida entre los puntos A y B, debido a este campo eléctrico que va a tener distinto, o sea, lo vamos a calcular con distintas circunferencias. Por ejemplo, acá va a tener este sentido. Entonces el valor del campo eléctrico va a ser diferente en los distintos puntos, y aplicando la definición de fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz desde A hasta B va a ser la integral desde A hasta B del campo inducido escalar diferencial L. Entonces eso es lo que vamos a tener que calcular. Y para conocer el campo, lo que vamos a utilizar es el análogo a la ley de Ampère. Para calcular la fuerza electromotriz entre los tramos A y B, vamos a utilizar la definición de fuerza electromotriz, que es el trabajo por unidad de carga para llevar una carga puntual desde el punto A hasta el punto B. Trabajo por unidad de carga es la fuerza por unidad de carga, que es el campo eléctrico en esta región, integral diferencial L, el producto escalar diferencial L. Bien, acá tengo dibujado un sistema de coordenadas que pasa por el centro de la distribución cilíndrica, y por conveniencia lo tomé justo donde comienza el punto A. Para poder referenciar el campo, la posición del campo, vamos a indicar a este ángulo con el ángulo φ, como ángulo φ. Fíjense que esta recta es perpendicular al campo y esta recta es perpendicular a una vertical, o sea que el ángulo φ también lo tenemos acá. Y vamos a este campo, como es tangente, la dirección es tangente. Para poder definirlo completamente, vamos a decir que es un campo que tiene la dirección del vector en la dirección tangente a una circunferencia centrada en el origen del sistema de coordenadas cilíndricas. Bien, si reemplazamos el valor del campo en esta integral, nos va a quedar que esto es la integral entre A y B, o sea, vamos a suponer que esto es 0 y esta distancia es L, esto tiene una longitud L, va a ser la integral entre 0 y L de el producto de la componente del campo en la dirección del eje X, o sea, E sub phi por el seno del ángulo phi, por
diferencial X, porque nos estamos moviendo en la dirección del eje X. De esta manera hemos hecho ya el producto escalar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que a medida que avanzamos en la recta AB, la distancia R se va modificando y también el ángulo φ. Entonces están relacionados el módulo del campo, el ángulo φ y la posición X del punto a medida que avanzamos a lo largo de la recta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular, encontrar la expresión del campo en función de la posición. Para eso vamos a utilizar la ley de Faraday. Y vamos a aprovechar que existe simetría cilíndrica, entonces vamos a utilizar una circunferencia centrada en la distribución que pasa por el punto donde queremos conocer el campo y vamos a usar la analogía de la ley de Faraday con la ley de Ampère. E escalar diferencial L a lo largo de esta curva cerrada va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Que ya podemos poner menos. El flujo magnético encerrado por esta curva es el correspondiente al núcleo del toroide o al núcleo del bobinado infinitamente largo que hemos considerado. Si el campo se distribuye uniformemente, va a ser el área del núcleo, de la sección transversal del núcleo, por la derivada respecto del tiempo del valor del campo. O sea que esto lo podemos poner como pi por r cuadrado, la derivada de b a dt. Este término de este lado, igual que como hacíamos con la ley de Ampère, va a ser el valor E sub phi, porque E sub phi es tangente de la circunferencia, por el largo de la circunferencia, que es 2pi por r. O sea, en realidad tendríamos que tomar un sector de ángulo diferencial phi y tendríamos la integral entre 0 y 2pi de E sub phi por r diferencial phi entre 0 y 2pi, pero estamos girando en el sentido contrario al de avance de la variable. La variable phi aumenta de 0 en este sentido y nosotros estamos girando en sentido contrario. Entonces este producto escalar nos va a dar un signo menos, o sea que acá ponemos el signo menos y lo cerramos entre paréntesis. Esto nos va a dar, cuando hagamos la integral, r para toda esta circunferencia r es constante, e phi tiene el mismo valor debido a la simetría cilíndrica, va a ser menos r por e phi por la integral entre 0 y 2pi de diferencial phi, o sea que esto es menos 2pi por r por e sub phi. Bueno, de esta expresión y esta, bueno, va a haber una igualdad, vamos a tener que e sub phi es igual a r cuadrado sobre 2, los pi se simplifican, r derivada de b a dt. Y podríamos llamar a este término una función, a todo el término que está acá una función del tiempo, y esto podríamos decir que es una función a de t que no depende de la posición sobre r. Entonces, con este resultado, que el campo en la dirección phi, y si queremos poner el valor carácter vectorial tendríamos que indicar que tiene la dirección del versor que gira alrededor de esta distribución cilíndrica, va a ser una función del tiempo que no depende de la posición, dividido r. Bien, con ese resultado vamos a tratar de resolver esta integral para encontrar la fuerza electromotriz existente entre los puntos A y B. Bien, llegamos entonces a la conclusión de que el campo, que es tangente a una circunferencia centrada en la distribución cilíndrica, tiene una parte independiente de la posición, que es función del tiempo, y otra parte que depende inversamente, en forma inversamente proporcional a la distancia. Como definimos nuestro sistema de referencia, el 0 para las x en el punto A, el punto que estamos queriendo calcular el campo se encuentra a una distancia x.
y nos vamos a desplazar un elemento diferencial x, una distancia infinitesimal diferencial x, para poder calcular el incremento en la fuerza electromotriz inducida en este punto, y después vamos a hacer la integral entre a y b para ver la ferinducida total en el tramo. Entonces, como E depende de R, está el ángulo φ y está x, tendríamos que tratar de relacionar todas las variables. Acá he llamado con D mayúscula la distancia del tramo al conductor, que en el caso de un cuadrado esto sería L sobre 2, si el circuito tiene forma de un cuadrado, pero bueno, hemos puesto una denominado con la letra D. Entonces, para poder expresar todo, por ejemplo, en función del ángulo φ, vemos que tenemos que elegir las variables, ya sea R de la E o la X, en función del ángulo φ. Entonces tendríamos que poner una constante, el ángulo φ y la variable. La relación sería, para R, con la constante D sobre R, es el seno de φ. O sea que D sobre R es el seno de φ. Entonces, E sub φ, que es A de t sobre R, A de t sobre R, en vez de sobre R, 1 sobre R tendría que ir seno φ sobre D. Seno φ sobre D. Para encontrar la relación de la X con el ángulo φ, vemos que cotangente del ángulo φ, la cotangente del ángulo φ, sería esta distancia, es X menos L sobre 2, es X menos L sobre 2 dividido D. La cotangente del ángulo φ es este pedacito que es X menos L sobre 2 dividido D. Diferencial, si queremos tomar diferencial X, tenemos que hacer el diferencial de la cotangente, o sea, la derivada de la cotangente de φ respecto de φ diferencial φ, y hacer la derivada del segundo miembro. Esto nos daría la derivada de la cotangente es menos la cosecante de φ diferencial φ, cosecante cuadrado de φ diferencial φ, por D igual a diferenciar X. Una vez que hemos expresado el campo en función del ángulo y el diferencial de distancia también en función del ángulo, tenemos que reemplazarlo en la expresión integral para calcular la fuerza electromotriz entre A y B. La integral, habíamos dicho, de la componente de E sub φ por el seno de φ, en este caso sería A de t sobre D por el seno de φ. Esto multiplicado por el seno de φ, que habíamos visto era la proyección de este campo sobre esta distancia, o sea que esto es seno cuadrado de φ, por diferencial X, que es menos D por la cosecante cuadrada de φ diferencial φ. Y esto integrado entre el punto A y el punto B, o sea, el punto A y el punto B, podríamos decir que A está a un ángulo φ sub 1 y el punto B a un ángulo φ sub 2. Entonces, para ir desde A hasta B tendríamos que integrar desde φ sub 1 hasta φ sub 2. Desde φ 1 hasta φ 2. Ahora, como la cosecante cuadrado es 1 sobre seno cuadrado, estos dos se pueden simplificar y D se simplifica con D. O sea que directamente la fuerza electromotriz entre A y B va a ser, acá tenemos un signo menos de la D, A de t por la integral de diferencial φ, que la integral de diferencial es φ, sería por φ sub 2 menos φ sub 1.
o también lo podemos poner este signo menos acá adentro y sería A de t por Φ1 menos Φ2. Acá tenemos que ver que Φ1 es mayor que Φ2, entonces el ángulo es, el valor de este término es mayor que 0 y es positivo, la Φ es positiva, o sea que evidentemente como el campo tiene la dirección del eje X positivo, si uno pone, si esto es conductor, si este camino fuese conductor y uno deja una carga libre, va a ser empujada por el campo en esta dirección, o sea que la fuerza electromotriz equivale a tener una FEM en este sentido, que va empujando cargas desde A hacia B, y su valor es A de t por Φ1 menos Φ2. Si nosotros queremos calcularla por este camino que viene acá, la circunferencia que va desde A hasta B, en cada punto de la circunferencia el campo E sub phi va a ser tangente. Entonces la integral para ir desde A hasta B siguiendo esta circunferencia, E a B, siguiendo este arco de circunferencia, va a ser la integral entre Φ1 y Φ2 del campo E sub phi escalar diferencial L, pero E sub phi es siempre tangente a diferencial L, o sea que sería directamente el valor A de t sobre R, pero ahora este R es constante porque nos estamos moviendo sobre un arco de circunferencia centrado en la distribución, o sea que este sería el E de t por el diferencial de arco, que es R diferencial phi. O sea que nuevamente el resultado va a ser A de t por Φ2 menos Φ1. Y acá hay que hacer una aclaración. Nosotros hemos puesto el producto escalar entre E de t por el diferencial de camino como positivo, pero en realidad nos estamos moviendo en contra del sentido de aumento de la variable. O sea que acá cuando uno hace el producto escalar tendría que tener un signo menos y esto le tendría que dar con un signo menos adelante. O sea, cuando uno hace E escalar diferencial L, en realidad yo tomé como diferencial L R diferencial phi en aumento en este sentido, pero en realidad el diferencial phi aumenta en sentido contrario. Por eso tengo que poner un signo menos acá. Bueno, el resultado va a ser igual a este, o sea que es lo mismo moverse desde A hasta B por una recta, por un arco de circunferencia o por cualquier camino. Si hacemos cualquier camino por acá, por ejemplo, que nos movemos desde A hasta B, también la fuerza electromotriz inducida entre este punto y este punto va a ser una pilita del mismo valor, A de t por Φ1 menos Φ2. A de t, ¿se acuerdan? Era una constante que no depende de la posición y que depende del tiempo. Esto tiene una explicación, y la explicación está en la ley de Faraday. Bien, si calculamos la integral, por ejemplo, si entramos a movernos desde A hasta B, primero por esta recta, que es lo que hemos hecho primero, y después volvemos desde B hasta A por el arco de circunferencia, tendremos que la integral, que la FEM para ir desde A hasta B y después volver hasta A, va a ser este término menos este término, o sea, igual a 0. Y en realidad esto es lo que corresponde a la ley de Faraday, porque la ley de Faraday dice que la circulación del campo eléctrico es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, siendo este el flujo magnético encerrado por la curva C. Acá no hay ningún flujo magnético encerrado por la curva C, porque todo el flujo está en el interior de este cilindro. Entonces este valor es 0 y es lo que corresponde a este resultado, que es el que obtuvimos resolviendo al menos para una recta y para un arco de circunferencia, y que hemos visto
prácticamente cuando colocábamos una espira cerrada afuera de este campo variable en el tiempo. El hecho de que la FEM a lo largo de este camino cerrado sea cero no implica que el campo eléctrico sea cero, porque recordemos que la ley de Faraday en forma diferencial es rotor de E igual a menos derivada de B a dt. Quiere decir que si en una región hay una variación de campo magnético, espacialmente habrá una distribución espacial de campo eléctrico alrededor de esa distribución de campo. Esto sería equivalente a la rejilla, en donde es un sumidero y las líneas de corriente de líquido, de agua, forman círculos alrededor de este sumidero. Bueno, en este caso, si hay una variación de campo magnético en el tiempo, alrededor de ella hay líneas de campo eléctrico que se cierran. Eso significa que en los puntos de esta curva o de esta curva va a haber valores de campo eléctrico que son distintos en cada punto, pero si hacemos la integral desde A hasta B, desde un punto hasta otro, siguiendo un camino o siguiendo otro, el resultado tiene que ser el mismo. Eso es porque no hay flujo encerrado dentro de este camino cerrado. Bien, con estos resultados vamos ahora sí a tratar de explicar el resultado que obtuvimos experimentalmente del circuito que estamos considerando.